Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios te siga guiando en medio de todo. Y digo días porque estoy grabando esto en la mañana, ¿verdad? Sé que nos vamos a ver en la noche y la intención es poder estar juntos y compartir sobre el tema que nos compete, que es acerca de la identidad. Pero antes de seguir, me gustaría orar y presentar esto delante de Dios para que nos dirija y sea el que nos ministre en medio por su palabra y por su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo te pido que ministres nuestras vidas por tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. A cada persona que está viendo va a ver esto más adelante. Que tu Espíritu Santo se manifieste con todo tu poder y tu gracia. Que con cuerdas de amor podamos experimentar esa manifestación tan especial tuya en la vida de nosotros. Gracias te doy por estar aquí, gracias por guiar nuestros pasos y nuestros caminos. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que sigas guiando y sigas hablando a nuestras vidas. Y que ante todo, lo que hagamos y digamos, Señor, lleve siempre gloria a tu santo nombre. Gloria y honra es para ti, Dios. Gloria y honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Identidad en Cristo. Identidad en Cristo. Y creo que hace días pudimos comenzar sobre esta charla. Y la intención es poder seguir adelante y revisar las preguntas que tengan, el cual podamos ayudar a responder. Pero hoy quiero citar un escritor que yo he estado leyendo, que leí en su momento dado. Y quiero citarlo, es el doctor Juan Varela. Él tiene un libro que se llama Identidad, Tu identidad sí vale. Él, cuando habla de la identidad, lo define de esta manera. El tema de la identidad es algo clave en la historia del ser humano y en la teología. La identidad es el todo. La identidad es el todo de la persona, pues responde a su pasado, a su presente y hacia su futuro. La identidad responde a su pasado, a su presente y hacia su futuro. Y todo comenzó, ¿en dónde comienzan todas las cosas? En el libro de Génesis. Tú y yo, que somos creacionistas, debemos entender que todo comenzó en Génesis, el libro de los comienzos, ¿verdad? Pero también ver que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a su imagen y semejanza. Ahora, Adán viene de la tierra y Eva viene de la costilla de Adán. Adán nace o crece con ese deseo indomable, esa es la experiencia, el campo, el echar hacia adelante. Y Eva nace de la costilla de Adán con ese deseo de cuidar, de proteger, de conservar. Y eso es algo bien interesante, que somos seres humanos creados en la imagen y semejanza, pero somos cableados distintos, totalmente distintos. Y eso es algo, pero a la vez somos complementarios el uno para con el otro. Y eso se ve en el matrimonio. Pero Adán y Eva pecaron. Y al pecar se pierde la identidad de toda la humanidad. Y quiero, antes de seguir, nosotros tenemos que preguntarnos algo bien interesante. ¿De dónde he venido yo? Son las tres preguntas que la filosofía, la ciencia, ¿verdad?, se andan haciendo a todo momento. Y la primera pregunta, ¿de dónde he venido yo? Y tú responderías, pastor, yo vengo de mi papá y mi mamá. Claro que sí. Tú y yo venimos de nuestros padres, pero ellos ¿de dónde vienen? Y los padres de ellos ¿de dónde vienen? Al final llegamos ¿a dónde? De Adán y Eva. O sea que tenemos, además de tener el pecado original, tenemos la falencia de no tener una identidad clara al venir a este mundo. Nuestros hijos nacen sin una identidad clara. ¿Quiénes son? Ahora, la segunda y gran pregunta que todo el mundo se vive haciendo es, ¿por qué estoy viviendo en este mundo? Y la tercera es, ¿hacia dónde estamos yendo? Yo quiero que me acompañes a un texto bíblico que me encanta. Un texto bíblico que está en Salmo 100, verso 3, por favor. Salmo 100, verso 3. El Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice, pueblo suyo somos, ¿verdad? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero ahí seguidamente puedes buscar en Isaías 64:8, por favor. Isaías 64:8 nos dice de esta manera. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Qué dice el texto bíblico? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barros y tú el que nos formaste. Nosotros barros y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Y eso es algo bien especial, bien interesante, y más que interesante, es algo fundamental ante la pregunta que nos hicimos ante nosotros. ¿De dónde he venido? ¿Por qué estoy viviendo en este mundo? ¿Y a dónde estoy yendo? Ahora, lo que decía nuestro hermano Juan Varela, la definición que está dando o que da en su libro, Tu identidad sí vale, habla sobre eso. Tu identidad sí vale. Pero hay que entenderlo, la identidad está sumida en varias connotaciones. En una connotación fisiológica, una connotación cultural, una connotación de quiénes somos en el Señor, quiénes somos como personas. Son todo este conjunto de cosas se suman y van ayudándonos en el proceso de nuestra identidad. Ahora, esa vez que yo fui invitado, yo di unas definiciones, el cual quiero recordar acá. No antes recordarle el texto bíblico que todos nos sabemos. ¿Cuál es? El 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero el texto bíblico de 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno, y la palabra que viene dice, está en, que denota dentro, habla de, hace parte de algo. Entonces, si nosotros somos parte de Cristo, si somos una nueva criatura. No estoy hablando de la religión, no estoy hablando de la tradición, no estoy hablando de una fe especial. Es que nosotros debemos estar centrados en Cristo y en su evangelio. Suena exclusivista, pero eso es lo que el texto me muestra. Y ante eso, tú ni yo podemos esperar otra cosa. Y nosotros, si tú y yo estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Y por eso no tenemos que tener ningún problema. Ahora, si tú no sabes de dónde vienes, tampoco sabes por qué debes estar aquí. Tampoco sabes para qué estás aquí. Mira la falta de una identidad y la falta de saber por qué estás aquí y la falta de saber de dónde venimos nos afecta para poder desarrollar el potencial que Dios ha colocado en tu vida y en mi vida. Ahora, recuerdo la definición de identidad que di en su momento dado. Identidad, cualidad idéntica. Conjuntos de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracteriza. Ahora, yo dije también, hablé sobre quién soy en Cristo. El entender cuál es la identidad en Cristo es absolutamente esencial para la existencia de la vida cristiana victoriosa. No solamente la vida cristiana normal, porque poder cristiana podemos estar diciendo yo, gloria a Dios, estoy bien y todo el resto de cosas. No. Cuando tú y yo estamos en el Señor, cuando tenemos claro nuestra identidad, vamos a entender que estamos en el Señor y la vida que estemos viviendo, sea como estamos viviendo en el sentido de los catástrofes, lo que pase, es una vida que agrada a Dios.
Porque la medida de victoria, la medida de lo que nosotros pensamos que es la victoria, puede ser distinta a la que Dios mira. Satanás creyó, y la humanidad en ese momento, cuando Cristo fue crucificado, creyó que estaba vencido. Pero eso no era vencido. Él estaba demostrando la obediencia al Padre. Y esta obediencia al Padre es fruto de su comunión. Y además de ser su comunión, es fruto también de vernos a nosotros hoy estando una vida distinta. O sea, ahora ¿cuál es su identidad? ¿Cuál es su identidad? La identidad de una persona está basada en las características singulares de ella. Características singulares de ella. Segundo, la identidad incluye el carácter interno y la conducta externa que se distinguen de todos los demás. El carácter y conducta. Dos cosas que van de la mano y van a reflejar realmente nuestra identidad. Tercero, la palabra identidad proviene del vocablo latín idem, que significa lo mismo. Y si estamos hablando de la identidad en Cristo, quiere decir que tú y yo debemos de parecernos ¿a quién? A Cristo, correcto. Cada día más. Cada día debemos de parecernos a Cristo, y como varones debemos de parecernos a Él. La conducta visible de la persona es un reflejo consciente de cómo es su carácter interno. Es su carácter interno. Esto es lo que conforma su identidad. Ahora, quiero que tú me acompañes al Salmo 139, verso 3. Salmo 139, verso 3. Porque tú me formaste en mi entraña, tú me hiciste en el vientre de mi madre, declaró el salmista. Dice, te alabaré porque formidable y maravillosa son mis obras. Sigue diciendo el salmista, ¿verdad? O sea, Él nos formó a nosotros. No, nosotros nos hemos formado a nosotros mismos, como leí anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre tu identidad interna y tu identidad externa? Vamos a verla. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la identidad interna y la identidad externa, ¿verdad? La persona visible que es usted, ¿cómo la conocen los demás? Esa es la persona visible, la que la gente conoce, la gente ve de mí. Lo que usted está viendo de mí en este momento. Usted no me conoce a mí, pero usted está viendo de mí lo que yo estoy enseñando en este momento. Por su personalidad, por sus máscaras, pretensiones, apariencias externas, por sus acciones. Esa es la persona visible de usted y mía. Ahí estamos hablando recuerdan que una de las definiciones es el carácter interno y la conducta externa. Estamos hablando de la parte visible, la conducta externa que la gente está viendo de ti y de mí. Miren lo que dice Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Si su conducta fuere limpia y recta. Ahora, el segundo punto de esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la identidad interna y la identidad externa? Ahora, la identidad o la personalidad real que hay en usted, ¿cómo lo conoce Dios? O sea, hay una parte que la gente conoce de nosotros y ve de nosotros, pero quien realmente nos conoce profundamente es Dios. Por su naturaleza básica, por su carácter y por su sistema de valores. Nuestra naturaleza básica, nuestro carácter y por el sistema de valores. Hay que abordar una palabra que tiene que ver con carácter. El pastor Ángel está hablando sobre ello. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos.
Eso quiere decir que cuando Cristo vino aquí y entró a la sinagoga y leyó esto, se estaba cumpliendo una profecía dada en Isaías. En ese momento el escritor de Lucas, ¿verdad?, está registrando esa profecía y que eso se estaba cumpliendo en Jesús, porque al final dice, hoy se ha cumplido esto. Entonces, wow. Pero podemos revisar particularmente algunas cosas que el texto nos muestra. Discúlpenme. Él fue ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y no tiene que ver con el pobre físicamente, tiene que ver con el pobre de espíritu. Esa pobreza espiritual que traemos desde que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios. Me ha enviado para sanar quebrantados de corazones. ¿Cuántos corazones estamos quebrantados o estábamos quebrantados antes de venir al Señor? Hay gente que está fuera de nuestras casas, gente que está fuera de nuestro círculo social y tiene corazón quebrantado, corazón que necesita ser sanado, restaurado por el Señor. Y Él usa tu vida y usa mi vida para ministrar a estas personas. Y debemos de estar en perfecta comunión con Él y con su Espíritu Santo para que seamos un instrumento de gracia para bendecirlos a ellos. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva por el pecado. Hay gente que está cautiva porque tiene una falsa identidad. Hay gente que está cautiva porque tiene algunos quebrantos emocionales, relacionales, intelectuales que deben ser sujetados, deben ser puestos en evidencia por el Señor y deben ser ministrados y deben ser sanados y deben ser acompañados en el proceso de su sanidad. Dice, a visitar a los ciegos. Hay gente que está ciega. Hay gente que está ciega a pesar de que tienen ojos. Y usted y yo hemos visto algunas personas así. A pregonar la libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente vive en depresión? ¿Será que Dios no tiene todo el poder para hacerlo? ¡Claro! Jesús tiene el poder para hacerlo. Tú estabas en depresión. Jesús vino a tu vida y tu vida ha cambiado. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos crisis de identidad? Cuando usted y yo sabemos que tenemos una crisis de identidad, cuando su yo visible, con lo que el yo que tenemos, que todo el mundo ve, entra en ¿qué? En conflicto con su personalidad real. Allí tenemos crisis de identidad, provocándole así muchos dolores, tristezas y deseos que son en contra del espíritu. Y uno se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que creo? ¿Cuáles son los valores que deben regir mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Son preguntas que surgen en medio de una crisis de identidad. Pero quiero decirte que Juan, el evangelista, escribió el capítulo 8, versos 31 y 32 esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, Juan 8, 31 y 32, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quién me hizo libre a mí? ¿Quién sanó mi huerfandad? ¿Quién trató mi corazón herido? Él. La verdad de Él. La verdad de Él. Su palabra fue la que vino a mi vida y trajo transformación. Su palabra. Por el bálsamo de su Espíritu Santo fresco, derramándose día y noche en mi vida. Y dejando de ministrar también. Ahora, yo creo que revisemos esto porque cuando tenemos una crisis de identidad, tu personalidad y todo, tu carácter, todo va a estar en desacuerdo. Entonces tú vas a vivir una vida fluctuante y la intención es que tú vivas una vida con propósito y destino. Propósito y destino, para eso Dios nos ha formado a nosotros. Así como Moisés, Éxodo capítulo 2, verso 1, encontramos que sus papitos ven que Moisés era hermoso, dice el texto bíblico, pero la traducción en el español no deja ver lo esencial de la palabra en el hebreo. Y la esencial de la palabra en el hebreo es de gran belleza, de gran agrado delante de Dios. O sea, ellos sabían que su hijo era agradable delante de Dios y que tenía un propósito y un destino que cumplir.
Y en medio de eso, ellos guardaron y cuidaron a su hijo. Ante el edicto que aparece en Éxodo capítulo 1, verso 2, donde dice que hay un edicto de matar a los niños y a las niñas y echarlos al río. Ellos lo escondieron porque Dios le había dado eso, una palabra. No estaban desobedeciendo, estaban obedeciendo a Dios. Bueno, estaban desobedeciendo lo que otro dijo, pero ya había una palabra de Dios para ellos, una identidad clara y tiene un propósito. Eso se puede seguir leyendo usted. La crisis de identidad es un periodo de profundo desilusión, cuando su identidad se basa en un papel que ha jugado a una relación interpersonal que ha cambiado o que se ha roto. Hay veces que la gente se define su identidad de acuerdo a lo que hace. Y me preguntas, ¿tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy solamente ministro del Señor, no soy pastor del Señor. Eso es una función que Dios me ha dado dentro del cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Él. Pero esto no quiere marcar mi identidad. Mi identidad está marcada en quién soy yo. Soy un hijo de Dios. Recuerden lo que decía la vez pasada, cuando Jesús estaba y fue bautizado, dice: este es mi hijo amado. Y tú y yo debemos de escuchar de vez en cuando cómo Dios nos habla y dice: tú eres mi hijo amado. Tú y yo somos hijos amados de Dios. Y como hijos amados de Dios, Dios cuida de nosotros. Él no desecha la obra de sus manos, no descuida la obra de sus manos. Él está atento a nosotros todo el tiempo. Hay gente que define su identidad y tiene que ver con un papel, con una relación, con un rol que cumplía, y se siente que ya no son lo que son. Gente que tiene un empleo bien y de repente lo sacan en este momento y pierde su identidad. Miércoles, ¿ahora quién soy yo? Tú sigues siendo un hijo de Dios. Yo sigo siendo un hijo de Dios que no tengo empleo. Aunque no tienes empleo, es otra cosa. Pero sigue siendo una hija, un hijo de Dios. Eso no te marca tu identidad. Tu identidad está marcada en el Señor. Miren algo que aparece en Job capítulo 6, verso 13. Job capítulo 6, verso 13. No es así que ni aún a mí mismo me puede valer, y que todo auxilio me ha faltado. Job capítulo 6 estaba perdiendo todas las cosas, y aún así él seguía con su fe intacta delante de Dios. Ahora revisemos algo bien especial acá, en medio después de la crisis. ¿Quién soy en Cristo? Según Gálatas 2:20 dice, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es clave y debes de memorizar. Tú y yo debemos estar claros en nuestra identidad, que somos hijos de Dios y que estamos crucificados con Él. Y que pase lo que pase en alrededor de nosotros, sea con mucho empleo, sea sin empleo, sea con mucho ingreso, poco ingreso, sea con que tu posición, que ya tú de pronto eres una persona muy adulta y el rol de papá ya no está, sino están pensionados y están en la casa, tu identidad sigue siendo de hijo de Dios. Y aquella función que hacías de papá y aquella función que hacías de un trabajo se acabó por ahora. Pero tú sigues siendo hijo de Dios. Tú sigues siendo hijo de Dios. Y esto es lo más relevante. Ahora, yo quiero que revisemos otro texto bíblico bien especial. Efesios capítulo 5, verso 8 al 17. Y no voy a leerlo por causa del tiempo. Usted lo puede ir revisando cada versículo que voy a estar exponiendo con respecto a eso. Otro pasaje clave para eso. La herencia de una familia. Efesios capítulo 5, verso 8 al 17. Dice, el versículo 8 nos habla que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. El versículo 9 dice, reflejamos la bondad, la justicia y la verdad divina. Tú y yo lo reflejamos. Que esto lo ha establecido el Señor. No es por obra, es por gracia. Ahora,
sabiendo quién soy yo, que soy un hijo de Dios, que fui comprado a precio de sangre, sabiendo que mi identidad va a ser tomada. Recuerden algo bien interesante acá. Gracias, Señor. Recordemos algo bien interesante, que nosotros tenemos tres grandes enemigos. Uno enemigo es el diablo. Satanás, así como tentó al Hijo de Dios en la cruz con respecto a su identidad, él le dijo: ¿no quieres el Hijo de Dios? Pues bájate de esta cruz. Estaba tentando su identidad para que así fuera tentado el propósito y el destino que tenía Jesús. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, ¿qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubiera pasado conmigo entonces? ¿Dónde estaríamos ahora? Pero tú y yo tenemos que entender que Satanás va a estar atacando nuestra identidad desde que nacemos hasta que seamos viejitos y nos vayamos con el Señor, hasta la edad adulta, ¿verdad? Entonces tienen eso. Segundo enemigo que tenemos, el mundo. El mundo, y cuando hablo la palabra mundo, es cómo se maneja las redes de este tiempo. Todo va a querer ir en contra de Dios. Y el tercero, el enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Como nosotros mismos, a veces la falta de comunión con el Señor, a veces de lectura de la palabra, a veces obediencia a la palabra nos aparta de esa relación especial. Entonces miren, volvamos de nuevo a Efesios capítulo 5, verso 8, 17. Vamos con el versículo 10. Versículo 10, me estás siguiendo y yo estoy lo que el texto nos quiere decir en ese momento. Versículo 10 nos habla de deseamos agradar a Dios. El versículo 9 dice: reflejamos la bondad y la justicia verdadera divina. Y el versículo 10 es que deseamos agradar ¿a quién? A Dios. Nosotros deseamos agradar a Dios día a día. Y eso hace parte de nuestra identidad en Cristo. Versículo 11 dice: denunciamos la maldad y el pecado. Denunciamos la maldad y el pecado. Versículo 15: somos bendecidos con sabiduría. ¿Cuánto decimos amén? Tú y yo hemos sido bendecidos con sabiduría de parte de Dios. Versículo 16: aprovechamos mejor las oportunidades que tenemos, sabiendo que somos en el Señor. Versículo 17 habla de buscamos de conocer la voluntad de Dios. Creo que esto es claro en el Señor. Este versículo me habla de la identidad en el Señor. Y repaso para ir cerrando en medio de este proceso, ¿verdad? Primero, la identidad en Cristo. Somos cada vez parecidos a Él. Tú y yo debemos parecernos cada vez a Cristo. Nuestra identidad se perdió en el momento dado que Adán y Eva pecaron. Ese momento se perdió nuestra identidad. Pero hoy por hoy se ha rescatado nuestra identidad y nuestra podríamos decir, la identidad que Cristo tiene para nosotros, ¿verdad? Que de esa parte hablamos que la identidad tiene que ver con la palabra idem, del latín, que significa lo mismo. Si estamos hablando de la identidad de Cristo, usted y yo debemos de parecernos ¿a quién? A Cristo, al Señor. La identidad de una persona está basada en las características singulares de ella. Ya lo habíamos leído. ¿Qué más encontramos? La conducta visible de la persona es un reflejo consciente de cómo es su carácter interno. Entonces, identidad tiene que ver cómo está mi interior. Mi interior. ¿Cómo estoy yo por dentro, hermano y hermana? Hay gente que dice, no, soy cristiano, pues tú ves que las conductas que tiene, las conductas como se manejan, y tú miras el texto bíblico, tú dices, wow, esto está como muy aparte de eso. Y es lindo poder entender que este tipo de conflicto entre mi conducta, de mi carácter interno con mi conducta visible, está demostrando que hay una falta de identidad. Si tú y yo, o si alguno de ustedes está viviendo esta situación, tienes que decir, mi identidad no la tengo clara. Y yo necesito ser reforzado en mi identidad. Cuando mi interior va en contra o es distinto a lo que yo actúo, a mis conductas, debe compaginar una cosa con la otra.
profundamente. Recuerden que Jesús fue así también. El Hijo de Dios fue así de esta manera. Y bueno, podemos hablar de que todos tenemos en su momento dado una crisis de identidad. Que nuestra identidad interna y la externa son distintas. La identidad interna tiene que ver con las personas, lo que las personas conocen de nosotros visiblemente. Y la identidad, esa es la externa. Y la interna es la realidad de quienes somos por dentro. Nuestra naturaleza básica, nuestro carácter y nuestros valores. ¿Qué más encontramos acá? Que claro que sí, si no tenemos una claridad de crisis o no tenemos claridad de una identidad, vamos a tener crisis. Y que muchos de nosotros en nuestro ciclo de vida se presentan diferentes crisis. Algunos amarran su identidad conforme a la labor que hacen, ¿verdad? Si tú eres en este momento, eras un empleado exitoso, bendecido por Dios y de repente te quitan el puesto y sientes que ya no vales nada, tenías tu identidad puesta en tu labor. Y ese no es, en tu rol. No, tu identidad es quién eres en el Señor y la palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos de Él, nacidos de Dios y que Dios nos pone a nosotros como sus hijos para vivir una vida agradable. Y quiero terminar repasando lo que dije anteriormente del doctor Juan Varela. Dice, el tema de la identidad es algo clave en la historia del ser humano y en la teología. La identidad es el todo de la persona, pues responde a su pasado, a su presente y a su futuro. Entonces tenemos que tener en claridad cuál es nuestra identidad. Toda su vida la gente busca su identidad perdida. Todos están buscando su identidad perdida. Pues cuando uno no tiene claro quién es, si tú no tienes claro quién es, tampoco tendrás claro para qué estás aquí. ¿Para qué estás en esta tierra? Y quiero recomendar a los que somos padres, tenemos hijos varones y trabajamos con este ministerio de varones. Estos 3 libros que para mí han sido de bendición, lo he estado leyendo. Este es extraordinario. Todos son muy buenos, ¿verdad? Este de John Eldredge y Sam Eldredge. Está este John Eldredge, Corazón Salvaje. Y está este último, La armadura de un caballero moderno. Extraordinario. Para afianzar la masculinidad y para afianzar el tema de la identidad. Pues también está el libro del doctor Juan Varela que tiene que ver tu identidad si vale. ¿Tiene alguna pregunta? Estaremos para responderla. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando y que la paz esté con ustedes. Bendiciones.